Biblias en papel. Veo que algunos están hojeando sus Biblias o en el teléfono. El texto que tenemos anotado para tratar hoy, sacando algunas enseñanzas, no vamos a revisar en detalle todo este pasaje. Dice el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículo 7, tenemos que empezar a leer. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos al versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que digo, lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, yo me anoté para repasar algunas cositas que están en parte acá, pero ya las hemos visto en los capítulos anteriores. Por ejemplo, la palabra consolador, que viene del griego parácletos, dicen los estudiosos que es una palabra de difícil traducción al castellano, porque encierra la amplitud de la obra del Espíritu Santo. Es decir, no se está dirigiendo a una sola cosa en el sentido de que nosotros entendemos consolador, sino que encierra todo lo que hace el Espíritu Santo. Por eso, eso lo tenemos en San Juan 14, 16, lo leímos acá en 16, 7, también está en el capítulo 15, versículos 26 y 27. Por eso dije que ya hemos visto. Juan 16, 7 también dice: os lo enviaré. Eso mismo dice en Juan 14, 16. El Padre os dará
otro Consolador. Juan 14, 16. El Hijo lo pide y el Padre lo da. El Espíritu Santo en realidad representa a Cristo. No lo reemplaza. En realidad podríamos decir, que es lo que corresponde, que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Representa a Cristo en la tierra. No es un ser humano, como a lo mejor nosotros escuchamos, que el Papa, la máxima autoridad de los católicos, dicen que es el vicario de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra. Tenemos varios versículos que lo dicen. En tercer lugar, podríamos considerar también que en los versículos, en el capítulo 16, versículo 13 y 14, 17, dice que el Señor dijo que el Espíritu de verdad, que no hablaría por su propia cuenta, lo leímos recién. Entonces podemos decir nosotros que en realidad el Espíritu Santo es el mensajero de Dios, el que habla, nos trae la palabra de Dios y nos da la palabra de Dios. El mundo no lo ve, dijo el Señor, ni lo conoce, pero el Espíritu Santo que está en los creyentes habla de parte de Dios. Y otro aspecto que podríamos repasar, que San Juan 16, 14, lo leímos recién, os lo hará saber. Si quieren lo podemos buscar. Acá a mí me falta un poquito de luz. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el maestro, es el que enseña y lo hace a través de personas. No todos somos maestros. Es un don que Dios le da a algunos hermanos y hermanas. Y es el Espíritu Santo el que habla a través de las personas. Yo no sé si ustedes recuerdan, en un momento los discípulos le dijeron, pero cuando tengamos situaciones complicadas, ¿qué le vamos a decir nosotros a la gente? Y Jesús les dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo les va a dar las palabras. Yo podría contarles situaciones personales, a veces uno tiene ese pensamiento, y con fulano de tal, ¿qué le digo? ¿Cómo lo llevo a la palabra de Dios? Y me ha pasado que el Señor me dio la palabra para esa persona y en ese momento. Es así. Claro, hay una exigencia. Hay que tener la palabra de Dios en la cabeza. Hay que conocer la palabra de Dios. Si no la tenemos, ¿qué le vamos a decir? ¿Le vamos a hablar de fútbol? No, tenemos que tener la palabra para que el Espíritu Santo en el momento oportuno es como que nos dice, esto tenés que decirlo. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero yo voy a tratar de desarrollar un poquito más el versículo 8 del capítulo 16. Cuando Él venga, el Consolador, que está en el versículo anterior, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo que tenía en mi cabeza este texto con una palabra menos. Convencerá de pecado. Ustedes me preguntaban, yo decía, bueno, en San Juan 16 dice convencerá de pecado. ¿A quién? Jesús dijo convencerá al mundo de pecado. O sea que no nos está incluyendo a nosotros, aunque hay otros pasajes que claramente hablan de nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero convencerá al mundo de pecado. ¿Y cuál es el pecado que tiene el mundo?
en realidad no se refiere a los pecados particulares, individuales de cada uno de las personas que forman el mundo, que forman la humanidad, sino que es la incredulidad del mundo acerca de Jesucristo. Entonces eso les impide ver el pecado. Si no ven a Cristo, no van a ver el pecado. Lo tenemos acá en el versículo 9, pero también lo podríamos buscar en Hebreos capítulo 11, que dice que el que se acerca a Dios o quiere acercarse a Dios o relacionarse con Dios, primero tiene que creer que Dios existe, que Dios es real. Entonces después Dios le va a hablar y el Espíritu Santo, el Consolador, lo va a convencer de pecado. En Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que el Espíritu Santo lo que hace es despertar la conciencia de culpa. Y esa conciencia de culpa es la que lleva al arrepentimiento. Fíjense que nosotros leímos el 8, el 9 dice de pecado porque no creen en mí. Esa es la raíz del problema de la gente que no entiende el pecado, no acepta el pecado porque no creen en Cristo, porque no creen en mí. No está en la gente creer en Cristo, no lo conocen. De manera que necesitan ser convencidos de pecado. Ahora nosotros nos podríamos preguntar, ¿por qué Dios actúa en determinadas personas y no actúa en otras? ¿Por qué ha actuado en nosotros para convencernos de pecado y no a otros? Porque hay tantas personas que reciben la palabra de Dios a través de oradores en una reunión. Yo veo que hay muchos mensajes por video y hay gente que a lo mejor se pone a espiar un poquito y sin embargo no creen en Cristo. ¿Por qué? Yo no lo sé, no sabemos. Sí podemos dar gracias a Dios que Él nos ha convencido de pecado a nosotros, ¿sí? No sabemos por qué Dios no lo hace con otras personas. Versículo 10, leímos de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea que Jesús les está diciendo, miren, yo ahora estoy con ustedes y dentro de un tiempo no me van a ver porque yo voy a estar en otro lugar. Van a pasar cosas en el medio que el Espíritu Santo les va a mostrar que hay justicia. Que hay justicia. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En realidad, lo que Jesús le estaba diciendo, que él iba a morir, se lo dijo varias veces, pero en realidad Él iba a resucitar. La resurrección es la prueba de la aprobación de la muerte de Jesús. Hay varias cosas que podemos sacar del discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. Un excelente discurso dirigido a los israelitas. Si quieren ojear ahora y empezar a mirar, Pedro les dijo, vamos a buscarlo, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó sujetos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Pues David dice de él: Dios lo levantó sujetos los dolores de la muerte. Dios lo resucitó. Jesús murió y fue resucitado por Dios. Primera Pedro 2:24 podríamos buscar. Pero yo quisiera leer ahora en Romanos capítulo 3. El versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo ni aun uno. En realidad, Jesús vino, y Él lo dijo, por ahí yo anoté para no olvidarme Mateo capítulo 5, Jesús dijo: no he venido a abolir la ley y los profetas. En otras versiones usan otra palabra, no abrogar. Creo que la Reina Valera 60 dice abrogar. No he venido a abrogar la ley, a derogar, a anular la ley. Yo he venido a cumplirla, dijo Jesús. ¿Por qué tenía que cumplir Él la ley? Porque lo que estaba pasando y sigue pasando delante de Dios es como escribió el apóstol Pablo, que para mí lo resume muy bien, guiado por el Espíritu Santo: no hay justo ni aún uno. Y Dios quiere ver un justo. ¿Nosotros somos justos delante de Dios antes de convertirnos? ¿Éramos justos? No. No hay justo, ni aún uno. No hay nadie que pueda cumplir la ley de Dios. Por eso Jesús dijo que Él venía a cumplir con la ley. Él no vino a abolirla. ¿Por qué? Porque en realidad Dios exige que se cumpla su justicia. Y en Lucas capítulo 22, donde se describe la cena del Señor, Jesús mismo dijo: esta copa es, cuando pasó la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto. Él tenía que cumplir con las exigencias de un nuevo pacto de Dios. También podríamos buscar en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice, repitiendo lo que dice el Antiguo Testamento, dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y a mí me gustaría que leyéramos juntos Romanos capítulo 5. Estábamos en el 3, nos vamos al 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1 al 11. Dice, incluso cantamos este pasaje: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestra conducta, de nuestros méritos. No. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe en Cristo delante de Dios. Somos declarados justos si ponemos la fe en Jesucristo. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Somos declarados
justos por Dios si ponemos la fe, si una persona pone la fe en Jesucristo. Porque Jesús cumplió con la exigencia de Dios. Acá lo encontré. Romanos 3, versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. El sacrificio de Cristo fue propicio ante Dios. Es una palabra que nosotros normalmente no usamos. Y en el Nuevo Testamento está pocas veces, creo que está en Pedro también. Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Por qué? La palabra propiciación significa que el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Cuando creemos en Cristo, Dios nos mira a nosotros por la fe en Jesucristo y somos declarados justos delante de Dios. El sacrificio de Cristo satisfizo, o sea, podríamos decir nosotros medio en criollo, le gustó. No. Fue suficiente para que Dios considerara que el que cree en Cristo tiene pagados sus pecados. El sacrificio de Cristo es propicio para Dios y por medio de la fe nos acepta como perdonados nuestros pecados. Fíjense que hay expresiones que dicen que Cristo murió por los impíos. Pedro dice, el justo por los injustos. Tenía que ser un justo, tenía que ser sangre inocente la que fuera derramada para poder pagar, para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Versículo 16, capítulo 16, versículo 11, volvemos en Juan y leemos otra vez ahí. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio, o sea, ya Dios hizo el juicio en contra del príncipe de este mundo, y Jesús dijo, ya ha sido juzgado. Como diciendo el príncipe de este mundo, Satanás, va a ser juzgado, ¿no? Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice que Jesús despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue vencido en la cruz. Por eso dice que el juicio ya como que ya estaba hecho. Y finalmente, San Juan 16, 22, que también lo hemos visto en 14 capítulos, Juan 14, 3, versículo 28, capítulo 15, versículo 11. Dijo Jesús, ahora tenéis tristeza, pero yo os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Lo que pretendía Jesús, podemos decirlo, era que sus discípulos, aunque tuvieran la tristeza de cuando Él fue llevado a la muerte, supieran que después Él iba a volver. Volveré a verlos, dijo el Señor. Podemos recordar lo que está escrito en Hechos capítulo 1, cuando estaban los discípulos y miraban para el cielo y las nubes cubrían a Jesús que era ascendido. Y se le acercaron dos varones y le dijeron, ¿qué están mirando? Ese mismo que ustedes ven que fue llevado, de esa manera
volverá. Nosotros estamos esperando que el Señor vuelva y sin tocar la tierra, en las nubes, como escribió el apóstol Pablo, Él va a recibir a la iglesia, a todos los creyentes. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Esperamos ese momento. Que el Señor nos bendiga al considerar su palabra.